primero la felicidad del triunfo. Lo fundamental es el triunfo, el ganar. Eso puede tapar muchas falencias que de repente tuvimos en el partido, que tendremos que corregir de aquí en más en la semana. Fundamental corregir los errores, asumirlos y corregirlos, no escondernos atrás de ellos. Creo que el equipo hizo cosas muy buenas ante un equipo como el de San Luis que jugó bien y que tiene un padrón de juego que no renunció nunca, entonces claro, nos complicó, principalmente al final del primer tiempo y el comienzo del segundo tiempo. Por suerte, algunos cambios que realizamos y esperando que San Luis se viniera en el segundo tiempo con la línea defensiva más arriba, hicimos unos cambios ahí, pusimos a Ronnie de punta porque es un juego muy potente y teniendo el espacio atrás podía ganar, y bueno, así vino los goles y pudimos repente convertir. Pero tenemos que mejorar. Fuimos muy imprecisos con la pelota, perdimos muchas pelotas en salida, pero no porque no nos presionen, porque nosotros, yo siempre digo, la presión va a generar espacios, pero no aprovechamos los espacios porque el pase era malo, o el control de pelota era malo. Y son cosas que, claro, tengo que aceptar porque llevamos poco tiempo de trabajo y porque un equipo que se autopresiona seguramente, con jugadores muy jóvenes que el tercer partido ganando en la cancha, seguramente empezó a sentir nervios y lo único que quería era que terminara alguno de ellos, seguramente. Yo me pongo en la piel de alguno de mis jugadores y eso les hizo cometer errores técnicos más que nada. Los vamos a corregir, los vamos a mejorar, el paso de los partidos nos va a dar seguramente la mejor tenencia de pelota, porque con una mejor tenencia de pelota nosotros no hubiésemos sufrido. Eso de Robles fue porque necesitábamos el mediocampo, nos estaban controlando la pelota, todas las segundas pelotas que prestaba el rival las controlaban los volantes de ellos, principalmente González, el 18 y Segredo, nos controlaban esa pelota y nosotros no llegábamos a presionar esa pelota y ahí nos venían los ataques. Busqué con Robles agregar uno en mediocampo, poner a Ronnie en punta a punta, dejaron el equipo sin enganche y una vez que controlaron la pelota en el medio campo, a ver si podíamos buscar el espacio atrás de la línea de 4. El gol salió así, el segundo gol, pero igual no fuimos precisos, o sea, el medio campo lo controlamos, pero le devolvíamos la pelota al rival. Y este fútbol, o el juego de lo que le decimos de niño, se juega con pelota. El que la tiene disfruta y el que no la tiene sufre. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo voy a seguir viviendo el día a día, estoy muy feliz acá, estamos ganando, pero sí, sí creo que alguien tiene que ayudar un poco más desde afuera, yo creo. Yo me podría callar ahora y decir, está todo bien, no está todo bien. Diría que hay muchas cosas que están mal. Lo deportivo está ayudando a disimular eso. Si no, en este momento esto era una bomba atómica. Yo agradezco a mis jugadores el esfuerzo porque les pedí desde ayer que obviaran todo lo que estaba pasando y que trataran de concentrarse en lo que ellos, para lo que ellos eligieron desde niños, como digo, jugar, que es un juego de jugar el fútbol, y después dar el esfuerzo en la cancha para transmitir un mensaje hacia afuera. Estamos necesitando ayuda. Yo no sé quién, yo soy nuevo acá, no soy quién tampoco para juzgar a nadie. Creo eso sí que tenemos que elegir los momentos de no afectar con lo administrativo o lo económico lo deportivo. Nosotros ayer estábamos a un día del partido y lógicamente los jugadores van a dar todo, pero no creo que sea agradable para ninguno, ni siquiera alguno de ustedes, ni nadie en el mundo que lo citen y le puedan decir que quizás las reglas de trabajo, de contrato se pueden cambiar. No es agradable. Entonces los jugadores lo pudieron superar y ganamos. Nosotros estamos acá para dar todo, porque como dije la primera vez, desde que llegué, o si hubiese llegado a otro lugar, quédense tranquilo que yo soy así, iba a dar todo, y doy todo. Lo que creo es que tenemos que, de aquí en más, empezar a dar pasos firmes hacia adelante y no hacia atrás. Porque si seguimos dando pasos hacia atrás, va a llegar un momento que la bomba sí va a estallar. ¿Sientes un poco solo? No, solo no. Lo que digo es que es una situación difícil tener un equipo tan grande, que es grande este equipo, la verdad, tenemos un campo de juego divino, tenemos jugadores con un talento bárbaro. Hoy ingresa Cuadra, vieron el gol que hizo Cuadra, lo que juega, pero aquí ir ingresándolo a poco. Tenemos un plantel generoso, el cual se entrega en todos los partidos, una hinchada que creo que apoya muchísimo.
Yo veo alrededor que hay mucha gente, dirigentes que están preocupados por la situación. Entonces no sé dónde está la solución, pero sería una lástima que esto no pudiera continuar. Y todas las alarmas dicen que capaz que no pueden continuar. Entonces, yo sinceramente doy una voz, digo, desde mi punto de vista, que es de entrenador, que todo esto no afecte lo deportivo. Que vamos a dar el mayor esfuerzo, que vamos a dar todo, no puede afectar lo deportivo, porque entonces sí, no tiene razón de ser el trabajo de la reunión que había habido con jugadores. Yo dije que no podía venir nadie si no venía a cero costo. Porque yo no podía después enfrentar a mis jugadores, presentarles un compañero y ellos estar analizando una situación de ser generoso con el club, generoso con sus compañeros propios para que cobren los sueldos y traer un jugador más. Entonces, claro, mi exigencia fue que fuera a cero costo, o bueno, el costo que no. Y no sé qué pasó, la verdad, quiero que diga la verdad, no sé qué pasó. Tengo la campana desde el lado del que me ofreció el jugador, que fue el empresario, y no sé, no puedo opinar de una cosa, lo cierto es que no está acá, y los que están, los que hay que cuidar son los que están, a los que hay que apoyar son a los que están, y tenemos que mirar para adelante. Si nos viene Católica, tenemos que trabajar desde mañana, nosotros citamos para mañana, estos jugadores van a entrenar mañana, a pesar de que puedan tener libre sábado y domingo, van a entrenar mañana, lo van a hacer a gusto, vamos a ir a la cancha, vamos a corregir errores, y eso es lo importante. No hay otra cosa para hacer que entrenar y mirar hacia adelante. Y ojalá que lo externo empiece a calmarse, así lo interno puede ser más disfrutable. Ortega, tenemos jugadores como Pabé, que es un delantero que está ahí entrenando, pero el mismo Saldía está jugando, pero está en cancha. Y el campeonato, aunque es corto en tiempo, se hace largo en las fechas, y hay suspensiones, hay lesiones, por eso lo acepté, pero bueno, ya no está. No, me dan más ganas, me da más entusiasmo siempre enfrentar desafíos. Me gustaría que fueran desafíos deportivos, pero yo creo que nuestro cuerpo técnico y los jugadores vamos a crecer más en torno a esta situación, que es como, ya que estamos acá en el puerto, es como si un barco tiene que enfrentar una tormenta. Seguramente si la pasa, va a ser mejor capitán y los marineros mejores marineros. Yo creo que estamos ante una situación difícil, una tormenta, pero vamos a salir adelante. Lo único que pido es que los que dirigen el barco nos manden a buen puerto. ¿Bien? Bueno, muchas gracias.